Hola amigos de YouTube y suscriptores, nuevamente con ustedes, su servidor Orlando Muñoz. Qué gusto estar de nuevo en este tutorial que vamos a iniciar con respecto a las fuentes conmutadas, y de hecho la idea es que a través de unos 2 o 3 videos que vamos a realizar, ustedes puedan fabricar esta fuente conmutada. La he diseñado para más o menos trabajar con 20 voltios positivos, 20 voltios negativos, una fuente conmutada simétrica. Y pues vamos a hacer el paso a paso. Vamos a cambiar un poquito la dinámica. Siempre subo videos haciendo reparaciones o mostrando daños, pero esto también nos va a acercar a eso, ¿no? Ya que muchas veces hay un dicho que dice que la práctica es el maestro. Vamos a practicar, vamos a hacer en el laboratorio que más adelante en otros videos estaremos realizando, a hacer la demostración de cómo hacer la bobina, el toroidal de una fuente conmutada. ¿Ya? Yo ya me he adelantado un poquito, tengo ya todo preparado y pues más o menos aquí en el vídeo le estoy mostrando cómo nos va a quedar esa fuente. Me voy a encargar de dar en la descripción todos los detalles a medida que avancen los vídeos para que usted puedan diseñar esa fuente que está en pantalla. El PCB lo puedan mandar a hacer también. Les daré pues los datos donde se puede hacer para que le quede un terminado profesional. El PDF y toda la información que se necesita para hacer estos planos y este diseño de PCB del circuito. Bueno, como vemos ahí es una fuente interesante porque es SMD, es decir, para los que no saben, tiene componentes, la mayoría son de superficie. Los transistores de potencia son de superficie con unas características bien buenas, bien interesantes, porque tienen una capacidad increíble para el tamaño de lo que va a quedar. Más o menos calculamos unos 30 amperios de fuerza, de amperaje que va a tener esta fuente oscilada, ¿ya? O conmutada. Entonces vamos a ver las características. 20 voltios simétricos. Simétrico significa que vamos a tener más 20 y menos 20 con un tap central o con un puesto a 0 voltios. 30 amperios de funcionamiento, tamaño pequeño y componente SMD como les comentaba. Este sería el diagrama esquemático donde interviene lo que es el famoso integrado TL494. Voy a dar un bosquejo amplio de cómo funciona. No es muy detallado porque ya tengo varios videos en mi canal donde enseño cómo funcionan estas fuentes conmutadas paso a paso con el TL494. Sin embargo, hagamos un pequeño repaso. Este es el protagonista de nuestra fuente a nivel de generar los pulsos PWM, que son una onda cuadrada que vamos a tener en los pines 9 y 10. Esa onda cuadrada la vamos a dirigir hacia los transistores de potencia, que en este caso son los IRFL 7440. Recuerde que son transistores SMD de superficie. Bueno, el tiempo lo determina, la frecuencia se determina aquí por el pin 6 y 5. Cuando uno modifica estos componentes de aquí, la frecuencia va a variar. El tren de pulsos que va a salir aquí en el pin 9 y pin 10, salida alta y salida baja, más o menos va a estar a una frecuencia de 22, 23, 24 kHz, más o menos. Lo que es decir lo mismo, 24.000 Hz. La idea es esa, de que tengamos claro cómo vamos a generar esa frecuencia, qué vamos a necesitar para que a esa frecuencia trabaje bien el proyecto, porque aquí hay algo muy interesante que es el trafo o transformador toroidal. Vamos a hacerlo, de hecho en nuestro próximo video se va a tratar de cómo hacerlo, cómo ensamblarlo, le daré las medidas del toroidal, el grosor del alambre que vamos a usar para hacer los embobinados, los enrollamientos. Entonces todo este proceso lo vamos a hacer paso a paso para que usted, si desea, fabrique esta fuente. Yo ya la he hecho, a medida que avancen los videos les mostraré los proyectos que he hecho. Estoy fabricando aquí en Cali, Colombia, en mi país, un amplificador clase D y estoy usando esta fuente precisamente. O sea que ya está probadita, no hay ningún problema.
Cualquier duda que haya, pues ustedes me escriben en mi WhatsApp. Yo tengo ahí en el enlace, en la descripción les voy a dejar mis datos. Entonces, sigamos. Este integrado, el oscilador 494, se alimenta por los pines 8, 11 y 12. Esa es la entrada de corrientes que tiene que garantizar que hay voltaje ahí. Tenemos la tierra o la masa en el pin 7, que es este que está aquí. Tenemos la salida de onda cuadrada en los pines 9 y 10, algo que se llama push-pull, que saca flancos positivos en el pin 9 y flancos negativos en el pin 10. ¿Ya? Si aquí en este de RTST, que es el tiempo de frecuencia que lo va a determinar estos componentes, un ejemplo, hay 60.000 Hz, entonces aquí en 9 y 10 se van a dividir en 30 y 30, para que tengan idea a qué me refiero. Por el IRFR 7440 son transistores SMD, ya les indico de qué se tratan esos transistores. Esos transistores, pues por ser tan pequeñitos, disipan poca potencia. El disipador para esta fuente va a ser realmente muy pequeño, no se necesita un disipador inmenso, sino un disipador pequeño. El trafo, como les dije que vamos a fabricarlo, también se va a calentar un poco, pero nada de qué preocuparse. Tenemos los comparadores de fase o diodos de alta velocidad, que son estos que están aquí, también SMD, que lo vamos a poner de superficie, o podemos adaptarle unos que en su momento les estaré diciendo cómo lo vamos a hacer, en el momento que ya lo estemos fabricando. Tenemos una resistencia aquí para que estos filtros se descarguen más rápido de lo normal y no se quede cargado, para evitar que nos genere algunos golpes de descarga por los filtros. Ya. Aquí también tenemos un capacitor y una resistencia. Vemos que hay como dos parejitas, uno por cada lado del trafo. Son muy importantes porque cuando se repara inclusive amplificadores cara audio, sucede mucho con la audiopipe, que a veces cuando se apaga el amplificador o se enciende puede haber un daño en la etapa de regulación, se queman los reguladores. Los que les han tocado reparar estas etapas me entenderán de qué estoy hablando, y los que no, pues les adelanto, si esta resistencia, este capacitor están mal calibrados o están malos, puede pasar de que cuando se apague el amplificador o cuando esté encendido o en funcionamiento se quemen los transistores, porque se van a generar unas, digámoslo así, unos voltajes y unas corrientes inversas aquí en este embobinado, que a raíz de que a cada bobina, cualquier bobina, llámese relay, llámese trafo, transformador, cuando se apaga una corriente, un voltaje, se produce una inversión, ¿sí?, de paso de flujo de corriente, y eleva picos de voltaje que puede ser muy dañino para los componentes. Entonces, como aquí hay una oscilación muy rápida, una frecuencia amplia, y son pulsos de onda cuadrada, prende, apaga, prende, enciende, apaga, entonces se está produciendo ese fenómeno de prender y apagar una bobina, y cada que ese fenómeno está presente se generan picos de voltaje indeseados, y entonces ahí es donde aparece la resistencia y el capacitor para minimizar esos picos de voltaje. Bueno, entonces creo que es claro. Características que vamos a tener con la fuente: una frecuencia, ya les dije, de 22, 23, 24 kHz, el voltaje más 20 menos 20, vamos a tener 30 amperios más o menos, y ya estas tres características son importantísimas, interesantes a la hora de armar esta fuente conmutada. El toroidal, pues estaremos tratando cómo armarlo para que les quede bien diseñadita. Bueno, aquí vemos en el vídeo esta parte. Mire cómo va a quedar de bonito el toroidal, ¿sí? Esto lo van a ensamblar ustedes, el que pues quiera hacerlo, tenga pues el tiempo, la energía, las ganas de aprender y diseñarlo, pues aquí va a estar. Mire que aquí está, eso fue un amplificador también que yo realicé, clase D, y lo utilicé para armar este amplificador. Pero lo que vamos a armar entonces es esta partecita que está acá, la parte de la fuente conmutada. Ya. Aquí la tengo ya sola, o sea, de hecho así va a quedar la fuente. Su toroidal, sus capacitores, aunque en el diseño que yo les voy a dejar solo incluí 2, no necesitamos 4 para nuestro propósito. El toroidal, capacitores y los transistores SMD. Estos transistores de potencia, que son los MOSFET
en la etapa de regulación, tiene unas características bien interesantes, y pues más adelante vamos a ver el datasheet cómo es, a qué amperaje funciona. Bueno, les adelanto algo. El próximo video vamos a tener algo como esto: la fabricación del toroidal, donde vamos a medir obviamente sus inductancias, ¿sí? En microhenrios, de cuánto nos va a quedar, y el proceso que se hizo para ensamblarlo. Ahí tenemos una tarjeta de prueba. No es el proyecto todavía, pero hace parte de la enseñanza de cómo armar un toroidal, para que nos quede más o menos un voltaje de más 20, menos 20. Ahí tenemos, ahí se alcanza a ver 19.6 positivos, y bueno, nos pasamos un poquito, menos 19. Entonces 19 positivos, 19 negativos, 19.9, prácticamente los 20 voltios. Esa va a ser la fuente que vamos a hacer. Este pedacito. Esto aquí no tiene circuito porque ese fue uno de mis tantos proyectos donde lo utilicé para mover unos amplificadores, unos TDA, que son muy buenos. El problema es que se calientan muchísimo, pero que funcionan muy bien de maravilla. Entonces, bueno, básicamente eso va a ser el proyecto. Súper interesante. En la descripción estaré mandándoles, dejándoles ahí dónde comprar los repuestos, que es importantísimo. Dónde comprar esos repuestos, pues hay que comprarlos por China, por AliExpress, o por estos sitios donde se consiguen este tipo de repuestos. Aquí en mi país, en Colombia, yo pido por AliExpress muchos repuestos, y pues ahí ya tengo unas tiendas que tienen proveedores con repuestos originales, ¿no? Porque desafortunadamente el eterno problema, me imagino que aquí y en otras partes del mundo, es que hay mucho repuesto de muy baja calidad, lo que nosotros aquí llamamos piratas, pero son repuestos que no nos sirven para estos proyectos. Entonces en la descripción les voy a dar unas buenas tiendas para que puedan pedir sus repuestos. También el enlace para que manden a hacer el PCB, ¿sí? Estas tarjetas bien bonitas, bien diseñadas. Y puede ser una renta, un negocio, porque si usted se dedica a hacer estas fuentes por mayor, las puede armar y venderlas para las personas que las necesiten. Van a tener 30 amperios, fuente simétrica, más 20, menos 20. Bueno, aquí está las características del transistor de potencia que vamos a usar. El IRFR7440 maneja 90 amperios y utiliza 4. Ya con eso se da cuenta de que es una fuente bien interesante. Ojalá les sirva toda esta experiencia, toda esta documentación, para que usted la pueda fabricar. Garantizo de que funciona 100% porque yo la he usado y no he tenido problemas. Entonces, de todas formas, cualquier ayuda que yo pueda aportar, con mucho gusto. La idea es aprender un poco más de lo que es este maravilloso mundo de la electrónica del car audio. Estas fuentes conmutadas, si ustedes la desarrollan, la arman, ese proceso les va a servir inmensamente, porque por ejemplo los técnicos que reparan, muchas veces en esa etapa de potencia, de regulación de la que nos da la fuente simétrica, hay cosas que se les escapan, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo cualquiera, porque me escriben, me dicen: profe, mire que yo le cambié los transistores de regulación a mi amplificador, pero se me recalientan los transistores, se están calentando mucho, a veces se calienta uno, se me calientan dos, y ya le he hecho de todo y no sé qué hacer. Entonces, en este proceso van a aprender eso. Otra cosa que me dicen mucho, ¿no? Le puse el tendido de transistores en la fuente del banco de trabajo, me funcionó perfecto, pero apenas la montan al carro y la ponen a funcionar, apenas la prenden, se quema o dura 1 o 2 minutos y vuelve y los daña. Entonces, esta fuente que se está haciendo nos va a ayudar a entender en ese proceso por qué pasan todas estas cositas. ¿Listo? Entonces, a mis seguidores y a los que miran por primera vez o les gusta este tema del car audio, con esto vamos a despejar muchas dudas, y yo creo que es la mejor forma de aprender, haciendo. No siendo más, muchas gracias por su atención, muchas gracias por seguirme. Esto es un abrebocas de lo que se viene. Esto sería un video informativo y del proceso que vamos a hacer. Entonces, suscríbase a mi canal, dele a la campanita y espere próximamente el video de cómo hacer la toroidal. Bueno, no siendo más, me despido.
Chao, chao. Adiós.